Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el tema las fuentes del derecho internacional público. Los que conforman este grupo son Álvarez Guaraca Ariana Victoria, Aparcana Melgar Matías Fernando, Rojas Tatá Gerlet Guadalupe y quienes habla, Ortega Marcos Jorge Axel. Para comenzar en el tema hay que hacernos una pregunta. ¿Qué es una fuente del derecho? La fuente del derecho se entiende tanto a las personas y grupos sociales que tienen la capacidad y la potestad de crear normas jurídicas como fuentes materiales del derecho, como los medios y formas en que éstas se manifiestan o se expresan. Estas mismas normas jurídicas son fuentes formales del derecho. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho tenemos tres fuentes del derecho. Las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Voy a hablarle sobre cada una de ellas. En las fuentes formales podemos decir que son las situaciones sociológicas, políticas, económicas, religiosas, que gracias a ellas ya se deben de analizar para la realización y la creación del desarrollo de nuevas normas jurídicas. Las fuentes históricas, como su nombre muy bien lo dice, son los textos jurídicos que tuvieron una vigencia en el pasado y que contribuyeron a la creación de estas nuevas normas. Bueno, las fuentes formales son los actos que concluyen la creación de nuevas formas, es decir, la forma en la que se crean como es la materia del derecho internacional, los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina en materia internacional. Bueno, doctor, espero que esta exposición ha sido de su agrado. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Ariana Victoria Álvarez Guarac. El día de hoy voy a hablar de cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Las fuentes del derecho internacional público vienen a ser lo que es los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia. El derecho internacional cruza las fronteras de los estados, creando un sistema de reglas legales que regulan las actividades entre las naciones. Estas fuentes determinan del medio que provienen o pueden provenir las normas jurídicas o cómo se elaborarán. Una de las fuentes del derecho internacional público más importante son los tratados internacionales. Para la mayoría de los autores sobre el tema, las fuentes se dividen en fuentes materiales y en fuentes formales. Podemos ver que en el artículo 38 su propósito no es ser exhaustiva. En él solo se ejemplifican las posibles fuentes del derecho internacional. Además, el estatuto no establece una jerarquía de nivel entre las fuentes. Es decir, que no hay un grado jerárquico entre las fuentes del derecho internacional. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales vienen a ser un acuerdo entre los estados o sujetos de derecho internacional, que consta de uno o varios conexos jurídicos. Para Carlos Arellano García, los tratados internacionales son una especie del acto jurídico. Los tratados internacionales también sirven para muchas cosas. Por ejemplo, pueden establecer las condiciones de la paz entre dos países, como el Tratado de Versalles, que puso fin a lo que es la Primera Guerra Mundial. También pueden crear o reformar organismos multinacionales o plurinacionales, como viene a ser el Tratado de Lisboa, que actualmente es el que se encarga del funcionamiento de la Unión Europea. También pueden regular cuestiones muy concretas, como el tráfico marítimo o aéreo. O también pueden, como es el caso de lo que nos ocupa,
reconocer los derechos fundamentales de las personas y determinar lo que es la obligación de protegerlos y promoverlos. Los tratados internacionales se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial y son los que emanan los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue aprobada por la Asamblea un 10 de diciembre de 1948. Aquí podemos recoger las 9 convenciones los cuales complementan con los protocolos facultativos que vienen a ser como las disposiciones adicionales de las leyes. De todos estos textos legales, los más determinantes son los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros presentes. Mi nombre es Matías Fernando Aparcana Melgar. Yo les voy a hablar de la costumbre internacional. La costumbre internacional, o también llamada la norma consuetudinaria internacional o el derecho internacional consuetudinario, es el procedimiento espontáneo de elaboración de derecho internacional resultante del comportamiento de los estados, o también como está dicho en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como la práctica seguida de los sujetos internacionales, que es generalmente aceptada por estos como derecho. Gran parte de las definiciones acerca de este fenómeno giran en torno a lo dicho en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aunque también es posible encontrar otro tipo de fuentes predominantemente doctrinarias que nos presentan a la norma consuetudinaria como la forma primaria de manifestarse una comunidad que está conformada por un conjunto de normas observadas de hecho, o también como el mecanismo a través del cual una comunidad puede expresar su voluntad positivadora. De este modo, las normas consuetudinarias, para ser consideradas como tales, deben de estar constituidas de elemento material, el cual consiste en repetición de actos, además del espiritual, que se encargará de convencer a los sujetos de que dicha práctica obliga jurídicamente. Contrariamente a lo acontecido en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos internos, donde la costumbre está siendo desplazada progresivamente por las fuentes legales, la importancia de esta en el sistema jurídico internacional sigue siendo enorme, ya que ni los tratados, ni las codificaciones, ni las obras de las organizaciones internacionales han socavado la posición de las normas consuetudinarias en el esquema de fuentes del derecho internacional. Ahora bien, debe evitarse confundirse a la costumbre de la cortesía internacional, ya que si bien es cierto, ambos conceptos guardan una relación muy estrecha, difieren en lo que a naturaleza se refiere. De este modo, cuando una norma de cortesía es violada, no engendra responsabilidad internacional, mientras que cuando lo que se transgrede es una norma jurídica, como vendría a ser la costumbre, sí se origina la misma. Con todo ello, la cortesía, o comitas gentium, como también se le puede denominar, puede alcanzar el estatus de norma jurídica si al elemento material de repetición de actos se le añade el convencimiento de que ellos obligan jurídicamente. De hecho, una fracción considerable de instituciones relativas al derecho diplomático, especialmente en materia de inmunidades y privilegios, han surgido por medio de la transformación de usos sociales en costumbres jurídicas. Ahora bien, la costumbre internacional también ha generado un fondo de reglas universales en campos muy importantes, como vendría a ser la práctica arbitral y la responsabilidad internacional, ya que solo la costumbre puede generar reglas generales que ocupen el lugar de la constitución de lo que vendría a ser la sociedad internacional. Los principios generales del derecho. Estos son premisas éticas, criterios fundamentales dentro de la estructura normativa. Una característica de estos es que no siempre están positivizados, o sea, hace que no están escritos en enunciados normativos. Son usados en casos de vacío o de deficiencia de ley, cumpliendo así una función integradora, ya que estas empiezan a ser normas supletorias en caso de que el derecho positivo vigente no nos brinde una respuesta. En el caso de que estos principios sí estén dentro del ordenamiento jurídico,
vendría a cumplir una función interpretativa, ya que los operadores deben de conocer estos principios para poder inspirarse de estos. Y en el caso de la función creativa, dicta que los legisladores deben de conocer estos principios para así inspirarse de estos y asimismo poder positivizarlos. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Arlet Guadalupe Rojas Ataje y el día de hoy, continuando con la ponencia, yo les voy a hablar sobre qué es la jurisprudencia y la doctrina internacional. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la jurisprudencia internacional? A la jurisprudencia internacional se le puede denominar como una fuente que está constituida por principios y normas establecidos en sentencias internacionales, viniendo de esta forma a formar parte del acervo jurídico internacional. En materia internacional se podría decir de que la jurisprudencia la crea la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, ella también nos dice de que la jurisprudencia es como una fuente auxiliar que posee el derecho internacional. Lo anteriormente dicho se puede observar en el artículo 38, párrafo 1, inciso D, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Para el jurista Rafael de Pina, la jurisprudencia viene a ser la ciencia del derecho más antigua en la actualidad. Él dice que se le denomina así a la interpretación que le da la autoridad judicial, le da ordinariamente a una ley. Y de esta manera él dice de que la jurisprudencia busca oponerse a la doctrina como expresión de la ciencia. Ahora bien, ¿qué es la doctrina internacional? La doctrina internacional se podría decir que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. También se podría decir de que establece derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional. Asimismo, también determina las competencias de cada estado y reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional de los mismos. También se puede decir de que la doctrina internacional la podemos encontrar en obras, publicaciones y congresos científicos de determinados publicistas o autores de renombre internacional. Sin embargo, y tal y como se dijo en el caso de la jurisprudencia internacional, a la doctrina internacional también se le denomina como una fuente auxiliar que posee el derecho internacional. Pues dado que ésta no crea nuevas normas, sino que la interpretan y las estudian. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte y por mi grupo.